Dios ha colocado un tema muy especial y es acerca de nacer de nuevo. En algún momento de nuestra vida tal vez estuvimos en un peligro o tal vez estuvimos pasando por una situación difícil y cuando salimos de ello, muchos de nosotros de pronto exclamó o expresó que le volvió de pronto el alma al cuerpo. Tal vez es una expresión muy cotidiana cuando salimos de algún peligro y decimos me volvió el alma al cuerpo. Tal vez otros pasaron por un momento difícil, adverso en su vida, un momento de enfermedad, un momento de escasez, un momento aún de pronto de peligro de muerte, y todos reconocemos que en algún momento hemos vuelto a vivir. Pero de lo que te quiero hablar en esta noche no es de la vida física, no es de esta vida corporal, sino de la vida espiritual. Y hay un primer nacimiento que es el que cada uno de nosotros experimentamos cuando salimos del vientre de nuestra madre. Dice la palabra que nosotros ya estábamos predestinados, ya desde antes de que estuviéramos en el vientre de la madre, ya Dios nos había predestinado para buenas obras, le dijo el profeta Jeremías. Él ya lo había llamado, lo había apartado para él desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Quiere decir que Dios ya tiene un plan desde antes con nosotros. Desde mucho antes de que lo conociéramos, ya Dios tenía un plan maravilloso con nosotros. Pero para esto, hermano, para que este plan de Dios se lleve a cabo y se cumpla el propósito de Él en nuestra vida, es necesario que nazcamos de nuevo. Y es nacer del Espíritu, hermano. Todos nacimos algún día de la carne, ¿no? Aquí hay unos que están más jovencitos, otros mayorcitos, pero todos en algún momento tuvimos un nacimiento que fue en el momento que nuestra madre nos prestó su vientre y dio a luz a estos hermosos bebés que somos nosotros, ¿no? Nuestra madre nos dio a luz y pudimos ver, hermano, la luz física cuando abrimos nuestros ojitos y vinimos a este mundo, hermano, y exclamamos ese aliento de vida y pegamos ahí el lloro, hermano, pero es necesario que nazcamos de nuevo en el Espíritu. Entonces quiero llevarte en esta noche a un pasaje de la Biblia que es muy famoso y es cuando nuestro Señor Jesús entabla una conversación con Nicodemo. Quiero que vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3. Aquí hay una conversación que es muy famosa, hermano, y es Jesús y Nicodemo. Dice ahí en el verso 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Quiero que en esta noche, mis hermanos, estemos con nuestros sentidos espirituales bien despiertos para lo que el Señor quiere hablarnos por medio de esta palabra, para que podamos entender en el Espíritu qué es lo que quiere transmitir Dios por medio de esta palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, pero no era cualquier hombre, hermano, dice acá, un principal entre los judíos. No era cualquier perico de los palotes, cualquier don nadie, cualquier aparecido, no, hermano. Era un principal entre los judíos. Dice que éste vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús hace esta expresión de cierto te digo, es algo muy serio lo que está hablando. Y si bien es cierto que todas las palabras que dio nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo que habló Él fue algo muy serio y todas sus palabras fueron muy llenas de sabiduría. Cuando Él dice de cierto, es porque hay algo en lo cual Él está haciendo énfasis. Está haciendo un énfasis en especial ahí en este pequeño, en esta pequeña porción. Cuando Jesucristo dice de cierto te digo, es que le está diciendo a la persona, te lo estoy diciendo muy en serio. Eso quiere decir Jesús con esa expresión de cierto te digo. Te lo digo muy en serio, tómatelo en serio. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le hace una pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, vuelve esta expresión, hermano, de cierto te digo. Muy en serio te estoy hablando, Nicodemo, que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel
que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba ahí maravillado, sorprendido, y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, vuelve y le dice esta frase, hermano. Mire, Dios nos está hablando muy en serio en esta noche. De cierto, Dios nos está hablando en esta noche. De lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos. Entonces, hermano, aquí hay algo que quiero resaltar en esta noche. Dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Nicodemo era una persona muy conocedora de la palabra de Dios. Nicodemo era un hombre muy conocedor de la ley de Dios, porque los fariseos eran estudiosos de la ley de Dios. Y dice que era uno de los principales, quiere decir que Nicodemo era una persona muy influyente, muy importante. Pero mira, hermano, que el evangelio no es por conocimiento, no es por posición social, no es porque yo soy de tal familia, es porque tengo tal profesión, no es porque yo soy esto o lo otro. Hermano, hay personas que aún teniendo de pronto mucha capacidad intelectualmente hablando, ¿no? Personas que son muy capacitadas, que son muy estudiosas, personas que tienen aún de pronto muchos estudios, títulos y esas cosas, no pueden entender las palabras de Cristo, hermano. No la pueden entender porque es que la palabra de Dios solamente la podemos entender en el Espíritu. Hay personas que tú las ves que leen un libro y lo entienden de maravilla, hermano, y hay una pasión de ellas por leer libros, hermano, y leen literatura de lo que les llama la atención, de lo que les gusta. Pero cuando se enfrentan a la palabra de Dios, ahí, hermano, viene algo que los hace de pronto exclamar, pero es que yo no entiendo nada de la Biblia, no entiendo nada de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchas personas no entienden la palabra de Dios? Porque la Biblia es el único libro, hermano, es el único libro que se tiene que entender es con el Espíritu. No, hermano, con nuestra mente ni con nuestro corazón. Se tiene que entender con el Espíritu. Y mire, Nicodemo, a pesar de que era uno de los principales, me imagino yo que era uno de los que más sobresalía, de los que más estudios tenía, pero no podía entender. No podía entender el lenguaje que Jesús les hablaba. ¿Y por qué? Ellos estaban acostumbrados a escuchar un lenguaje natural, pero las palabras que Jesús les hablaba para ellos era algo que los dejaba como ahí, como sorprendidos, como que los dejaba de una sola pieza. Ellos no podían entender el lenguaje que Jesús traía. Y hay otra cosa que dice acá, y es que vino a Jesús de noche. Y yo analizando esta frase aquí donde dice que vino a Jesús de noche, me preguntaba yo, no lo dice la palabra, ¿no? ¿Por qué viene de noche y no de día? Y supongo yo que en ese tiempo pues no tenemos las ventajas que tenemos ahora, no tenían las ventajas que tenemos ahora, que tú en donde quieras que estés puedes prender un bombillo y tener luz. Me imagino que en ese tiempo para estas personas de pronto tener algo de luz, una luz más o menos decente o una luz más o menos en la cual pudieran leer o de pronto hasta entablar una conversación, tenían que de pronto prender velas o no sé de qué otras cosas te tenían que valer. La pregunta es, ¿por qué viene de noche y no de día? ¿Por qué él siendo un principal, siendo un gran fariseo, un gran conocedor de la ley, busca a Jesús de noche y no de día? Yo reflexionaba sobre esto, hermano. Hay personas que la palabra de Dios quieren pero pasar como de agache. Hay personas que aún les da pena decir que son cristianas. Hay personas que cuando nos referimos a lo de Dios, ellos quieren como que nadie se dé cuenta, como ser el cristiano de la secreta, como que nadie me vea, o a aquel tipo de cristianos que de pronto van para la iglesia y esconden la Biblia, se la meten debajo de la camisa, les da pena, o cuando ven un amigo, tratan de ocultar su fe. Nicodemo, hermano, buscó a Jesús de noche tal vez por miedo al que dirán. Tal vez porque de pronto los demás fariseos iban a decir, pero Nicodemo es que se va a convertir al cristianismo, ¿o será que Nicodemo le va a parar bolas a lo que está predicando este loco llamado Jesús? Porque para ellos estaba loco, hermano, para ellos no era una persona normal. Ellos hablaban de que él tenía demonio y una cantidad de blasfemias que ellos decían acerca de Jesús.
Entonces tal vez Nicodemo tuvo miedo de buscarlo de día para no ser visto por los demás. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo te digo en esta noche, hermano, cuando busquemos a Dios, no busquemos, hermano, pasar como de agache, como que nadie se dé cuenta, como que me da pena. No nos podemos avergonzar del evangelio. Tenemos, hermano, que buscarlo de todo nuestro corazón y sentirnos orgullosos. Orgullosos porque antes hacíamos cosas abominables, hermano, y no nos daba pena. Yo recuerdo en mis tiempos del viejo hombre, hermano, yo me embriagaba y me podía quedar dormido en una mesa y no me daba pena. Pero muchas veces, tristemente, cuando se refiere a las cosas de Dios, muchas personas se apenan de ello, les da pena del Evangelio. Por eso no nos podemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero para quién? Dice que a todo aquel que cree. ¿Aquel que cree en quién? En Dios. Pues hermano, dice la palabra que aún los demonios creen. Cualquier persona dice creer en Dios. No, al que cree en la palabra de Dios, al que cree en el Evangelio. Pero había algo que Nicodemo había podido percibir, había podido discernir, y era que Jesús era algo diferente a las demás personas que él conocía. Por eso le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo entendió que la persona que estaba hablando con él no era una persona normal, que la persona que estaba al frente de él no era una persona a la cual él estaba acostumbrado de pronto a abordar o tener una conversación. Nicodemo entendió que la persona que estaba con él era una persona diferente. ¿Y por qué? Porque reconoció que en él estaba el poder y la gloria de Dios. Por eso le dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Hermano, muchas cosas la gente las va a percibir cuando verdaderamente Dios esté en nosotros. Cuando Dios esté en nosotros, la gente va a empezar a ver cambios en nuestra vida. Va a empezar a ver un nuevo nacimiento en nosotros. Va a empezar a experimentar cosas que antes no habían podido experimentar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, hermano. Y cuando Dios está con nosotros, la vida de Dios empieza a manifestarse. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en una vida, está en un corazón, esa vida empieza a ser transformada. Esa vida empieza a ser distinta. Esa vida empieza a experimentar un cambio y empieza a comportarse de una manera diferente a como antes lo hacía. Jesús le dice aquí algo que yo creo que lo dejó más estupefacto de lo que estaba aún Nicodemo hasta el momento. Nicodemo venía acá con una gran expectativa de qué era lo que le iba a decir Jesús. Y cuando Jesús le dice esto, yo creo que quedó todavía más perdido el pobre Nicodemo. Quedó más embolatado, más desconcertado, no sabía qué pensar, no sabía qué decir. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo. Pero ya ese nacimiento no es el nacimiento natural. No es el nacimiento físico que todos en algún momento experimentamos cuando vinimos a esta tierra. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del nacimiento del nuevo hombre, hermano. Y dice que es nacido del agua y el espíritu, le dice Jesús. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Aquí el agua, hermano, el agua es simbología de la palabra de Dios. El agua es el que nos lava y nos purifica en lo natural. Yo creo que cuando tú vas a la ducha y te metes un baño, hermano, tú sientes que quedaste como limpio aún, sientes vitalidad, sientes salud en tu cuerpo. Pero cuando estamos hablando de lo espiritual, es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos lava, la que nos purifica, la que nos santifica. Por eso Jesús les dijo a los apóstoles, vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por el agua que le desechaban de pronto, no sé, en un pozo o en alguna parte donde se bañaran. No, no, hermano, no estaba hablando de eso. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, la palabra es la que nos va a hacer nacer de nuevo. Y cuando dice el Espíritu, es por el Espíritu Santo. Esto también es una simbología del bautismo en la vida cristiana. También todos en algún momento nos bautizaron cuando éramos niños. Erróneamente nuestros padres dijeron que nos tenían que bautizar porque veníamos con el pecado original. Y no, hermano. La Biblia nos enseña que los hombres se bautizaban cuando ya tenían conocimiento, cuando ya tenían plena certidumbre de lo que estaban asumiendo en su vida. Jesús, hermano, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, que desde antes de la creación del mundo él ya existía,
Hermano, hasta él se bautizó a los 30 años. Jesucristo se bautizó, pero Juan el Bautista entendió que el bautismo que le daba él a las personas que bautizaba no era el bautismo de nacer de nuevo. El mismo Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, el que viene después de mí, que era Jesús, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Están entendiendo, hermano, lo que les estoy hablando en esta noche? Es necesario nacer del agua, de la palabra de Dios y el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y va a haber un momento, hermano, en el cual también vamos a tener que hablar más acerca de lo del bautismo, de la doctrina del bautismo como cristianos, que no es el bautismo que nos hicieron cuando estábamos pequeños, que fue cuando nos echaron ahí la coquita de agua en la cabeza y nosotros no teníamos idea de qué era lo que estábamos haciendo ahí, nada. Incluso los que gozaron la rumba fueron los viejos y nosotros ni cuenta nos dimos de nada, mis hermanos. Pero ahora ya tenemos plena conciencia y plena certidumbre, hermano, de que cuando recibimos a Cristo, hermano, estamos naciendo de nuevo. Estamos diciéndole no al viejo hombre, a ese viejo hombre, hermano, que estaba lleno de pecados y de cosas que no le agradaban a Dios. Y ahorita vamos a ver esta parte también. Entonces aquí Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre nacer siendo viejo? Si ven, hermanos, que aún Nicodemo, siendo una persona estudiosa, principal, una persona importante, una persona quizá con muchos títulos, muchos méritos, no sabía el idioma que Dios le estaba hablando, no sabía el idioma que Jesús le estaba hablando. Él pensaba que era volver a meterse al vientre de la madre, y eso sí te lo puedo decir que es imposible, hermano. Es imposible volvernos a meter al vientre de nuestra madre. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El pobre Nicodemo, hermano, estaba tan perdido como está perdido el mundo, hermano. Porque el mundo está tan perdido que todos los días se predica la palabra, pero la gente no recibe la palabra, hermano. La gente le entra por un oído, por el otro le sale. Este mundo está tan perdido como estaba Nicodemo en ese momento ahí hablando con Jesús. Este mundo, hermano, se le habla un lenguaje espiritual y ellos no lo saben entender, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Por eso aquí Jesús le dice a Nicodemo, si les hablo cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo será si les hablo las espirituales? Aquí les quiso decir, primero para ustedes entender lo del reino, primero tienen que nacer de nuevo. Primero tienen que transformarse. Primero su mente tiene que ser transformada. Su corazón tiene que ser transformado para que puedan entender lo que les estoy hablando. Mire que Jesús cuando les hablaba por parábolas, hermano, él le colocaba ejemplos de cosas cotidianas y ni aún así las entendían. Ni las entendían aún ni siquiera sus discípulos en ese momento, hermano. En ese momento, ¿por qué no entendían los discípulos? Los discípulos muchas veces le decían, Jesús, explícanos la parábola del sembrador. Jesús, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. No podían entender ese lenguaje. ¿Por qué, hermano? Porque todavía no habían nacido del Espíritu. Cuando una persona no ha nacido del Espíritu, hermano, le queda tan complejo entender la palabra de Dios. Hay personas que no leen la Biblia por esto mismo, hermano. Porque más bien dicen, no, más bien me veo la novela que yo la entiendo. Porque la novela, hermano, te trae un lenguaje natural. Pero cuando se sientan al frente de la Biblia, de la palabra de Dios, dicen, pero bueno, ¿y esto con qué se come? No entiendo nada. ¿Qué me quiso decir Dios con esto? Quedé gringo, no supe qué me quise decir. Pero yo te digo en esta noche una cosa, hermano. Tú que te estás disponiendo para venir todas las noches aquí a congregarte, a recibir la enseñanza, a recibir la predicación, Dios te está capacitando, hermano. Y cosas que te eran tan imposibles de pronto entender, ahora las estás comprendiendo. Ahora las estás comprendiendo, ¿por qué? Por el Espíritu, hermano. Por el Espíritu estás comprendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso quizá muchos dicen, uy, no, pero es que esto yo no lo veía de esta manera. Uy, no, yo no sabía que esto era así. Uy, no, yo estaba muy confundido, yo estaba muy equivocado. ¿Por qué? Porque estamos naciendo del Espíritu, mi hermano. Estamos naciendo del Espíritu. Entonces aquí Nicodemo vuelve y le hace una pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Quizá tú te preguntarás, pero ¿cómo puedo hacer, hermano Germán, para nacer del Espíritu? Hermano, dispón tu corazón. Dispón tu corazón todos los días. Activa más que tus sentidos físicos. Activa tus sentidos espirituales. Muchas personas, ¿sabes por qué no entienden la palabra, hermano? Porque escuchan con los oídos naturales, sí. Ay, qué bonito mensaje. Uy, sí, tan bonito que predicó el hermano. Uy, qué mensaje tan poderoso, tan verdadero. Uy, de verdad que sí. Pero están escuchando solamente con el oído natural. Pero cuando ya se trata de llevarlo al espíritu, hermano, no lo colocan en obra. No lo colocan en práctica. ¿Por qué? Porque el espíritu no ha operado, no ha obrado todavía en ellos.
Entonces, por eso muchas veces una palabra nos puede parecer bonita, nos puede parecer muy veraz, muy verdadera, pero no la colocamos por obra por esto, hermano. Y aquí Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí Jesús le dice, Nicodemo, con todos los estudios que tú tienes, con todos los títulos, con todos los honores, con toda el reconocimiento que tienes, y no sabes esto, Nicodemo. Hermano, hay personas, tú las ves tan capacitadas, tú las ves en cuanto a lo natural tan capacitados, y te hablan con una facilidad de todo, hermano, te hablan de política, te hablan de filosofía, te hablan de cultura general, te hablan de todos los temas, hermano, pero cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, hermano, ahí es donde dicen, uy, no, no, pero quieto, ¿esto qué? ¿Esto con qué se come? ¿Esto, esto qué? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué, hermano? Porque las cosas de Dios no son así, no funcionan de la misma manera. El reino terrenal funciona por los méritos, por las aptitudes de apto. Funciona por estas cosas, por los méritos, por los estudios, aún por si somos de tal o de una familia de pronto conocida, se manejan mucho las influencias, se manejan mucho ese tipo de cosas, la alcurnia y toda esa cantidad de cosas, hermano, se maneja aquí en lo terrenal. En el reino terrenal opera esto, las influencias, hermano, pero en el reino espiritual no es así. En el reino espiritual todos, hermano, somos una vasija. Somos una vasija que, hermano, que llegamos ahí a las manos del alfarero para todos los días ser moldeados. Todos los días son moldeados. Hermano, esto es tan tremendo que el apóstol Pedro dice que era una persona del vulgo, hermano, una persona que no era letrada. Y dice la palabra que cuando predicó por primera vez se convirtieron 3,000 personas, porque hablaba con denuedo, hermano, estaba el poder de él ahí. No porque Pedro, hermano, fuera el más estudioso, ni porque conociera la ley, ni porque fuera uno de las personas más reconocidas en Israel. No, hermano, era porque estaba el Espíritu de Dios operando en él, así como está operando el Espíritu de Dios en ti. Entonces aquí Jesús les dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ustedes no han notado, hermano, que hay personas que tú les empiezas a hablar de las maravillas de Dios y no creen? Tú le dices, pero mira, es que Dios sana, es que yo soy testimonio de que Dios me sanó, es que Dios me libertó, es que Dios hizo un milagro en mí o en un familiar o en un amigo. Y las personas dicen, eso es cuento. No, 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 esos son cuentos tuyos, eso fue que te lavaron la cabeza. No, 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 mi hijo, a mí no me venga con ese cuento, a mí no me venga a enredar. Muchas personas no creen en las cosas de Dios, hermano. ¿Por qué? Simplemente porque son personas de aquí, de este mundo, terrenales, hermano. Solamente viven pensando en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo, en satisfacer los deseos de su carne. Pero cuando le hablamos las cosas celestiales, del poder, de las maravillas de Dios, de los milagros, de los prodigios, de las señales de Dios, es ahí donde ellos dicen, ¿será que sí? Esto sí será verdad. No, 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 eso tan bueno no dan tanto, dicen muchas personas. De eso tan bueno no dan tanto. ¿Por qué, hermano? Porque la gente no puede entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales la gente no las entiende. Por eso el apóstol Pablo también dijo que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para él son locura. Una persona natural tú le vas a decir, no, es que mira, yo me empecé a congregar en un grupo de oración y mi vida me ha cambiado tanto. Es que yo antes era tan grosero, era tan altanero. Es que yo antes me irritaba tan fácil. Es que yo antes mantenía tantos problemas con mi esposa, con mi esposo, y no te lo van a creer. Te van a decir, y cambiaste por el hecho de conectarte una hora por ahí por internet. No, eso es mentira. Te van a decir eso, hermano, porque no entienden lo espiritual. No entienden lo espiritual, hermano. Por eso la persona natural, que es la persona que no está llena del Espíritu Santo de Dios, las cosas de Dios le parecen locura, hermano, porque se han de discernir en el Espíritu, aleluya. Y quiero que me acompañes a Efesios 4. Estamos hablando de nacer de nuevo, hermano. Vamos ahí, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios en el verso 17. Dice aquí el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Mire, lo que Dios nos está invitando, hermano, no es una opción, no es por si quieres, por si te antojas, por si puedes. Dice, esto requiero en el Señor. Un requerimiento es algo que se tiene que hacer. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan
en la vanidad de su mente. ¿Por qué dice aquí la expresión como los otros gentiles? Nosotros somos el pueblo gentil, hermano. El pueblo gentil es los que no somos judíos. El pueblo gentil somos nosotros de Colombia, los de Estados Unidos, los de España, los de México, los de Argentina. Te lo explico así para que lo entiendas mejor. Los de el África, de todo lugar que no sea el pueblo judío, somos gentiles. Pero aquí ya el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Por eso le dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué les quiso decir? Como las personas que no conocen de Dios, que andan en la vanidad de su mente, que andan pensando en lo físico, en lo material, pero no andan pensando en lo espiritual. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Algo que está entenebrecido, hermano, es algo lo cual nos está velando, que tiene un velo ahí sobre nosotros que nosotros no podemos ver. La palabra entenebrecido es de la palabra, viene de la palabra tinieblas, y las tinieblas es oscuridad. Y mire lo tremendo que Nicodemo va y busca a Jesús en la oscuridad. ¿Cómo estaba Nicodemo? Tenía el entendimiento entenebrecido. Aquí estamos orando por algunos hermanitos con esa condición. Pero no solamente, hermanos, los que manifiestan eso están entenebrecidos. Aún mucho pueblo de Dios, aún conociendo las escrituras, hermano, están entenebrecidos todavía, están en tinieblas. Dice la palabra que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Entonces aquí dice que están ajenos de la vida de Dios, verso 2, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Mire, una persona cuando es ignorante acerca de las cosas de Dios, no es ignorante porque no tenga capacidad, hermano, de pronto capacidad intelectual para entenderlas. No es ignorante por esto, hermano, porque Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado capacidad de entender, hermano. Así como entendemos lo natural, Dios nos ha dado capacidad de entender lo espiritual. Pero ¿por qué hay gente que es ignorante y ajenos a la vida de Dios? Dice por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Cuando un corazón está duro, hermano, la palabra de Dios no le penetra, hermano, ni metiéndosela. Por ahí escuchamos una expresión que dice que la letra con sangre entra, hermano, ni con sangre le entra la letra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón entenebrecido, completamente duro, hermano, duro para las cosas de Dios. Tú les hablas, vamos para una fiesta, de una. ¿Para cuándo? Para un paseo, listo, ¿cuándo? ¿A dónde? No importa el esfuerzo económico que tengan que hacer, pero les hablas de una cosa de Dios, de congregarse, de ir a orar o un ayuno o algo. No, 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 yo no estoy para eso. No, no, estoy ocupado. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, hermano. La dureza del corazón es una condición en el ser humano terrible. La dureza del corazón hace que la palabra de Dios, hermano, no nos entre ni con sangre, hermano. Ni a la fuerza le entra a la persona que tiene endurecido el corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí nos está hablando ya de una condición, hermano, sexual reprobada delante de Dios. Lascivia, deseos, hermano, pasiones y cosas que no están bien delante de Dios. Pero aquí hay una palabra, hermano, que es para ti en esta noche. Verso 20. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tú y yo, hermano, no hemos aprendido de lo que el mundo habla. Tú y yo no hemos aprendido de la vanidad de la mente del mundo. Tú y yo no hemos aprendido del entenebrecimiento del mundo ni la dureza del corazón del mundo, hermano. Hemos aprendido de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que nos está siendo revelado noche tras noche aquí, hermano, por medio de la predicación de la palabra. Nosotros, hermano, tú y yo, no hemos aprendido así de Cristo. Y dice acá, si en verdad le habéis oído. Hermano, no el hecho de que porque vengamos aquí en esta noche es que verdaderamente estemos oyendo el mensaje o escuchando más bien el mensaje. Porque muchos oyen, vuelvo y te repito, pero no escuchan, no están atentos, hermano. No están atentos al mensaje de Dios. Entonces por eso muchos oyen, dice la palabra que tienen oídos, mas no pueden oír, que tienen ojos, pero no pueden ver. Y dice, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Cuál es el tema de hoy? El nuevo nacimiento, hermano. Pero tenemos que entender que también hay un viejo hombre. ¿Y qué pasaba con ese viejo hombre? ¿Qué pasaba con ese viejo hombre? La misma palabra nos lo dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre se dejaba engañar, hermano. El viejo hombre se guiaba por lo que sus ojos veían.
El viejo hombre se guiaba por lo que su corazón le mostraba. El viejo hombre se guiaba por lo que los demás le decían. El viejo hombre se guiaba por donde va Vicente, pues por ahí voy yo, por donde va Vicente, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Ese era el viejo hombre, hermano. Pero dice aquí la palabra despojaos. Y en esta parte quiero hacer un especial énfasis, hermano, porque muchas personas dicen, yo voy a cambiar cuando Dios me toque. No, yo voy a dejar este vicio cuando Dios me toque. Yo voy a dejar el cigarrillo cuando Dios me toque, el alcohol cuando Dios me toque, la pornografía cuando Dios me toque. Voy a dejar de murmurar y de chismear cuando Dios me toque. Hermano, Dios hace tiempo te tocó. Hace tiempo te tocó. Si tú estás acá en esta noche es porque Dios te tocó, hermano. Es porque Dios te tocó, te dijo, mira, hijo, quiero que escuchen mi palabra. Mira, hijo, quiero que cambies esa manera de actuar, de pensar. Mira, hijo, yo quiero que conozcan más de mí, de mi palabra. Tú estás aquí porque Dios te tocó, hermano. Entonces muchos se quedan esperando, cuando Dios me toque, busco de Él. No, aquí la palabra dice que nosotros, hermano, nos tenemos que despojar. Dios es un caballero, hermano. Dios es un caballero. Y Él no va a venir a quitarte a la fuerza ningún vicio. Él no va a venir a quitarte a la fuerza ningún pecado. Él va a venir a decirte, despójate de Él. Despójate de eso que te hace daño. Despójate de esa avaricia. Despójate de la idolatría. Despójate de esa lascivia, de esa lujuria. Despójate de esa envidia, de ese rencor, de ese odio. Él no lo dice, pero no lo hace, hermano, arbitrariamente. No. Somos nosotros los que nos tenemos que despojar de ese viejo hombre. ¿Y qué pasaba con el viejo hombre? Estaba viciado por deseos engañosos. Hermano, vivíamos conforme nada más a los deseos engañosos de nuestra carne, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestro corazón, de nuestra mente. Vivíamos completamente engañados. Pero aquí dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Dios quiere que nos vistamos de un nuevo hombre. Y no te estoy hablando de ropa, hermano, física, ni nada de esas cosas. Te estoy hablando de un vestido nuevo espiritual. Un vestido nuevo espiritual, hermano. Que lo que antes tú aprobabas, en este momento ya lo repruebes. Que lo que antes tú le decías, ay, esto es bueno, ahora le digas que es malo. Que lo que antes tú de pronto consentías en tu vida, ahora ya no lo consientas. Vestirse del nuevo hombre no es decir que ya somos perfectos, hermano, porque engañosos seríamos. Engañoso, hermano. La misma palabra dice, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. No, hermano. Aún ahora, estando en Cristo, buscándolo, llenándonos del Espíritu Santo, todavía nos falta, hermano. Todavía nos falta porque es un proceso. Es un proceso en el cual entramos y en el cual Dios nos está moldeando todos los días más. Aquí todavía te falta. Aquí te sobra un poquito y todos los días está perfeccionando su obra. La palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Él comenzó una buena obra en nosotros. Eso no es tampoco de la noche a la mañana, no, hermano. Pero ya empezamos diferente a cambiar, hermano. Y ya, por ejemplo, la mujer que de pronto tenía una forma de vestir sensual, de pronto de una manera que incitaba a los hombres, entonces el Espíritu Santo le empieza a decir, no, no, esa blusa la quiero que te la coloques un poco más tapadita, no la quiero tan escotada. Mira ese pantalón que te marca tanto ahí, no, ya no te lo coloques. Al hombre va a empezar a quitarle de pronto también ciertos comportamientos, actitudes y cosas, hermano, que Dios no quiere, porque Dios quiere que seamos revestidos del viejo hombre. ¿Y cómo es ese nuevo hombre que Dios quiere? Dice que está creado según Dios, primeramente, hermano, primeramente está creado según Dios. El nuevo hombre, hermano, no está creado según el mundo. El nuevo hombre no está creado según el pecado. El nuevo hombre no está creado según, hermano, los deseos pecaminosos. No. Dice que está creado según Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es santo. Dice que Él es 3 veces santo, hermano. Santo, santo, santo. Que así como Él es santo, seamos nosotros santos. ¿Y qué es santo? Perfecto. No, santo no es perfecto. Santo no es perfecto. Santo es aquel que empieza a apartarse de lo malo, hermano. Que empieza a apartarse para Dios. Que empieza a decir, esto me gustaba hacerlo, me gustaba practicarlo, ya no lo quiero hacer porque me quiero consagrar para Dios. Entonces Dios empieza a operar en él y dice que en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo éramos nosotros, hermano, antes tal vez en el viejo hombre? Injustos. Éramos injustos, hermano, por naturaleza. Padres injustos, madres injustas, hijos injustos,
empleados injustos, jefes injustos, estudiantes injustos, pero ahora ya queremos la justicia de Dios, hermano. Porque dice la palabra de Dios que el reino de Él es primeramente justicia, paz y gozo. Entonces ya empieza la justicia de Dios a operar en nosotros. Y ya de pronto si vemos alguna arbitrariedad, alguna injusticia en nuestra vida o en la de alguien, entonces ya empezamos a verlo diferente. Ya no empezamos a aprobar eso, ya empezamos a decir, no, esto está mal. Uy, yo antes estaba tan cegado, yo veía que esto me parecía bueno. Esto yo lo aprobaba, pero esto de verdad está mal. No, no, esto yo no lo puedo acolitar, esto yo no lo puedo consentir. Entonces empezamos a ser creados según Dios en la justicia. Y dice que en la santidad de la verdad, hermano. Hermano, el que empieza a santificarse, empieza a buscar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, el que se quiere santificar empieza a buscar la verdad de Cristo. No la verdad del hombre, hermano, porque la verdad del hombre es subjetiva. Para ti algo puede ser verdad, para mí no. Pero la verdad de Dios es universal, es una sola, hermano. Y la santidad de Dios es una sola. Por eso ya tú empiezas a guiarte no por tus conceptos, no por lo que tú creas, lo que pienses, sino por lo que dice la palabra. Tú empiezas a decir, ay, pero yo antes, esto me parecía bueno, pero ¿qué piensa Dios? Ve, a mí esto antes me gustaba, pero ¿será que le agrada a Dios? Ay, yo antes hacía esto, pero ¿será que a Dios le gusta que yo lo haga? Entonces ya empiezas tú, hermano, a caminar, ya no por tus deseos, ni por tus pasiones, ni por esas cosas que te movían antes. Empiezas a caminar por la verdad de Dios, hermano. Por la verdad de Dios empezamos a caminar. Amén. Y quiero terminar con esto. Segunda de Corintios. Con esto termino, mis hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira, hermano, si estás en Cristo verdaderamente, eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura, hermano? Una nueva creación. Naciste de nuevo, mi hermano. Una nueva criatura es algo que nació de nuevo. Tú naciste de nuevo en el momento que reconociste a Cristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. Como el único y suficiente Salvador de tu vida. Ahí naciste de nuevo, hermano. Eres una nueva criatura. Y mira lo que te dice aquí, hermano. Grábate esta palabra en el corazón. Las cosas viejas pasaron. Ese tiempo de andar diciendo mentiras pasó, hermano. Ese tiempo de ser infiel pasó. Ese tiempo de andarte embriagando pasó. Ese tiempo de andar chismeando pasó. Ese tiempo de andar viendo lo que no tenías que ver pasó. Ese tiempo, hermano, donde sentías rencor, odio, malos deseos pasó, hermano. Las cosas viejas pasaron. Amén, aleluya. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Has nacido de nuevo desde el momento que recibiste a Cristo Jesús en tu vida. Has nacido de nuevo desde el momento en que empezaste a guiarte, hermano, y a dirigirte, no por lo que tú pensabas, ni creías, ni lo que te decían. Empezaste, hermano, a ser gobernado por la palabra de Dios. Aleluya, mi hermano. Somos nuevas criaturas, hermano, en Cristo Jesús. Ya esa naturaleza pecaminosa, ese hombre viejo, hermano, que estaba viciado, eso ya quedó atrás, mi hermano. Ahora somos nuevas criaturas. Y ahí es donde viene la parte que nos confronta. Y tú dirás, pero todavía sigo haciendo esto. Todavía sigo cayendo en este error. Todavía sigo cayendo en este pecado. Pero ¿sabes algo, hermano? Ya reconoces que estás luchando contra esto. Ya sabes que no está bien hacerlo. Ya tienes el Espíritu Santo que te redarguye y que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Ya no apruebas lo que antes aprobabas. Quizá tenemos luchas. Claro que sí, hermano. La vamos a tener hasta que nos vamos de este mundo. La vamos a tener. Hermano, pero ya no estamos vencidos por el pecado. Antes estábamos vencidos, hermano, esclavos del pecado, pero vino Cristo y nos libertó. Nos libertó ahí en la cruz del Calvario, hermano. Ya no somos esclavos. Dice una canción, ya no soy esclavo del temor. Ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Y si alguno quiere hacer un aporte, bienvenido sea.